El placer es más cierto que la razón y voy a intentar argumentar esta cuestión. Se suele decir en nuestra civilización, quizás influidos por Platón, Aristóteles y todos los filósofos posteriores, que la razón es la guía del conocimiento. De ahí las frases: sé razonable, no llevas razón, hay que razonar suficientemente. La razón en nuestra cultura se ha inflado tanto que se supone, sobre todo desde Kant para acá, que es la guía de la ética, la moral, el comportamiento y la forma de encontrar la verdad. Pero esto no es así. Lo sabemos por los hechos históricos que acontecen continuamente, los cuales se basan en razonamientos y estos razonamientos son enfrentados por otros razonamientos y estos por otros razonamientos. Por lo tanto, no hay nada de certeza, nada de verdad en la razón. Ciertamente la razón nos puede servir para ir consiguiendo algunos objetivos, pero para obtener la bondad, el bien, la verdad, no nos sirve. La razón no nos da certeza de aquello que nos beneficia. Sin embargo, el placer sí. El placer sí que nos da la clave de aquello que nos beneficia. Por esto, nuestra guía tiene que ser el placer y no la razón. Nosotros podemos acceder directamente al placer a través de la experiencia y sobre todo dividiendo el placer en partes o las capacidades que tenemos de percibir placer en partes. A esto lo llamo unidades de placer. Aquí abajo en la descripción del vídeo dejo un libro donde lo explico más ampliamente. Pero se trataría, para obtener placer intenso y continuado, de ver de todo lo que pensamos durante el día, de toda la atención que vamos prestando durante el día, de aquellas conexiones que hace nuestro cerebro durante el día. Se trataría de todo este mare magnum de ideas y pensamientos, agruparlos en unidades. De esta manera tendremos la clave para saber qué unidades abundan en exceso en nosotros y qué unidades están deficitarias. Y hallando la proporción adecuada, atendiendo a nuestros sentimientos, si nos sentimos bien o mal, pues ahí encontraremos la proporción adecuada para sentir placer. El placer es nuestra guía y no la razón, porque la razón es una parte del placer. La razón es una unidad de placer, con la cual podemos englobar muchos pensamientos. O sea que la razón forma parte del placer. Pero el placer no forma parte de la razón, porque lo amplio es el placer. Por esto en el placer no se equivoca.
Porque cuando vamos concretando el placer, es donde nos vamos sintiendo bien. Y cuando hablo de placer, no hablo de apetencia, sino hablo de un placer que sea intenso y de un placer que sea duradero. Y experimentando en la realidad estas percepciones a través de lo que capta nuestra mente desde las unidades de placer, ahí podemos tener un placer intenso. Esto, como es nuevo, puede ser difícil de comprender, pero es así. Nosotros tenemos muchas unidades de placer, es decir, de todos los pensamientos que vamos teniendo durante el día lo podemos agrupar en unidades. La razón sería una unidad, la estética otra, el orden otro, el experimento otro. Así he descubierto hasta 25. Pues bien, si nosotros durante el día paramos y decimos, bien, todo esto que estoy pensando ahora, ¿dentro de qué unidad lo puedo meter? Pues lo puedo meter o en razón, o estética, o en experimento. Bien, fruto de esta experiencia cotidiana nos daremos cuenta que unidades abundan más y que unidades son escasas. Y conscientemente aumentando una y disminuyendo otras, pues así nos iremos encontrando cada vez mejor y con más placer. Y esta es la cuestión. Y de esta forma sentiremos placer abundante, sin necesidad de recurrir a una sola, porque cuando utilizamos una sola se infla en exceso y esto produce dolor y errores a la vez. Produce dolor porque cuando solamente razonamos y razonamos, nuestra mente entra en crisis. Esto lo sabemos por todos los famosos, esto lo sabemos por todos los filósofos ilustres. Ya Aristóteles, en su libro El Problemata, en el problema 30, dice que todos los grandes hombres y filósofos son melancólicos. La melancolía, la tristeza, la angustia, la rabia, la desesperación es una característica de todos los filósofos. Desde Kant para acá tenemos la correspondencia, tenemos sus obras, tenemos biografías y nos indican es esto, la de gran desesperación, rabia, tristeza de los filósofos. Esto lo explica muy bien Schopenhauer en su obra Voluntad y Representación, porque Schopenhauer intenta que la filosofía sea algo normal de la vida cotidiana y que sirva para nuestra felicidad, y se da cuenta que desde la razón esto no tiene arreglo. Los demás filósofos, Hegel, Kant, vuelan por las nubes. Entonces, ¿es la razón una fuente de sufrimiento cuando se infla muchísimo? Pero no solamente es una fuente de sufrimiento, sino que es una fuente de destrucción, porque con la razón se puede justificar todo. De hecho, con la razón se justifica que la fama sea lo más importante, o que conocer sea lo más importante, o que ganar sea lo más importante, o que tener sea lo más importante, o que el arte sea lo más importante. Y claro, cuando desde la razón decimos que el arte es lo más importante, ahí tenemos a multitud de artistas que se centran obsesivamente en su arte y acaban destrozados. Véase la cantidad de artistas, por ejemplo, músicos, que abusan muchísimo de las drogas debido a su desesperación. Pero esto no es algo moderno, ya Mozart, Beethoven recurrían al alcohol para soportar su angustia y acabaron muy mal, con muchas angustias y depresiones.
Pues bien, con la razón también justificamos el tener la riqueza y tener más y tener más y tener más. Y la obsesión por el tener nos lleva también a una destrucción personal porque estamos más pendientes de lo material que de nosotros mismos. O ganar. ¿Cuánta gente destroza su vida por ganar una copa, una competición deportiva, subir a un podium? Y claro, nosotros vemos a los ganadores, a los que han obtenido la medalla, el triunfo, pero no vemos a los miles, millones de personas en el mundo que han sacrificado toda su vida para llegar a lo más alto y no lo han conseguido, ya que la competición deportiva genera muchas lesiones y solo los más aptos llegan hasta arriba. Y entre los más aptos al final es una cuestión de suerte, porque en el podio solamente cabe uno. Pues la razón también justifica la fama. O sea, que la gente esté más pendiente de lo que diga el público que de valorar el entorno concreto. La fama es aterradora para nuestra psicología y nuestra salud porque estando pendiente de tantísima gente, olvidamos nuestra propia persona y nuestras relaciones más importantes íntimas. De ahí las abundantes desgracias que abunden entre los famosos. Por esto la razón, en virtud de todos estos razonamientos y otros muchos, es un verdadero desastre para la humanidad. ¿O acaso la Segunda Guerra Mundial no se produjo en el país más culto y razonable del mundo? Alemania, por aquel entonces. En Alemania había una grandísima cultura filosófica e intelectual, gente tremendamente razonable. Pues bien, ahí o apoyaron a Hitler o callaron sobre Hitler. Y ahí se generó la Segunda Guerra Mundial. Pero es que el fascismo es una composición razonable de la filosofía, fundamentalmente de Gentili y Mussolini, de aquí mamó Hitler. No fue Hitler quien convenció a Mussolini. Mussolini fue mucho antes con Gentile, los que crearon el fascismo, y esto iluminó a Hitler. Y luego a Franco, el fascismo. Pero es que de la filosofía también surge el comunismo. La lucha entre contrarios, que se supone que va a traer algo mejor, de Hegel, que luego se concretó en la lucha de clases de Marx. Comunismo. Y lucha sangrienta, como dice Carlos Marx en la crítica al programa de Gotha. Lucha sangrienta con las armas. O sea que Marx no habla de teorías abstractas, habla de lucha entre clases sangrientas a través de una revolución armada. Aberración. Pero es que el capitalismo también se ha desarrollado fundamentalmente a través de Hume y Adam Smith. ¿Os dais cuenta? La razón crea monstruos. La razón crea monstruosidades y destrucción. Pero es que después de la Segunda Guerra Mundial, la razón empezó a justificar cosas injustificables. En el año 1953, y hace ya unos años, la CIA desclasificó papeles y lo reconoció. Estados Unidos y el Reino Unido
crearon un golpe de Estado en Irán, año 1953, y era una democracia. En el año 1953 en Irán había una democracia que se había elegido por la gente. Y esto fue derrocado por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y el Reino Unido. Año 1953. Para todos aquellos que digan que el mundo islámico no puede ser democrático porque su cultura, bla, 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 bla. Año 1953, Irán, democracia. Es posible. Y esta democracia hubiera ido, si se hubiera dejado, hubiera ido contagiando al resto de países. Y la gente tendría la palabra y habría libertad y beneficio para todos. Pero Estados Unidos y el Reino Unido ahogaron esto. Y ahogaron esto apoyando el fundamentalismo islámico. Fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los que empezaron a invertir muchísimo dinero y derrocar democracias establecidas y subvencionar el fundamentalismo islámico para tener la justificación de luego hacer todas las atrocidades que consideraban oportunas. Estados Unidos en Sudamérica es sabido que creó muchos golpes de Estado para desestabilizar países y quedarse con sus riquezas. Esto está muy estudiado. Y esto se hace desde un país culto, un país razonable, un país democrático, un país, se supone que referente en su constitución para los derechos de los ciudadanos. Un país muy razonable. Pues ahí tenemos la destrucción de la razón. Y ahora, cuando Putin invade Ucrania, pues, ¿qué está haciendo? Seguir la estela de Estados Unidos. La URSS al final cayó y Putin, sabiendo que Rusia fue también una de las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, quiere su parte del pastel. Y lo mismo que Estados Unidos en el año 1953 derrocó a una democracia en Irán y luego empezó a fomentar el radicalismo islámico en todo Oriente. Y también lo hizo en Sudamérica. Pues ahora Putin quiere su parte del pastel y también invade a un país democrático porque forma parte de su ampliar Rusia y recuperar el perdido poderío de la URSS. Y esto lo hace justificándolo de forma muy razonable. Si escucháis a Putin, tiene sus argumentos razonados para invadir este país, para invadir Ucrania. No obstante, hay mucha gente en redes sociales que lo apoya. Y el razonamiento de Putin, un razonamiento firme, un razonamiento concreto. Es decir, bueno, ¿qué me está diciendo a mí la comunidad internacional de que yo estoy haciendo mal? Si la OTAN ha hecho lo que le ha dado la gana. En Irán, en Irak, en Libia, en Sudamérica, en África. O sea, ¿a mí qué me va a decir la OTAN?
¿Qué legitimidad moral tiene a mí la comunidad internacional para decirme que no recupere parte del pueblo ruso en Ucrania? El argumento es sólido, ¿eh? El argumento es sólido. O sea que la razón es locura y destrucción. Por esto, o cambiamos de vía o dejamos la razón solamente como una parte de nuestro ser, pero no como el todo, o nos alejamos de la fama, del ganar, del tener, del arte, del poder, y nos dedicamos a disfrutar tranquilamente, porque ya digo que disfrutar con placer no es algo costoso ni contamina, sino que fundamentalmente es una percepción de nuestra mente. Lógicamente hay cosas que nos dan placer, como el sexo, la comida, el deporte, el dormir, todas estas cosas básicas dan placer, pero teniendo cubiertas estas necesidades, luego nos podemos dedicar a proporcionar nuestras unidades de placer dentro de la mente, que son la forma de percibir la realidad y ordenar nuestros pensamientos, y de esta forma conseguir mucho placer. Y de esta manera no necesitamos hacer guerras y conquistar territorios. Porque ganar, tener, la fama, el arte son placeres mínimos. Porque para ganar hay que trabajar, esforzarse mucho, trabajar mucho y al final no sabemos si ganaremos. Para tener un placer mínimo cuando llegues arriba al podio. Y mientras son todo penalidades, o en la guerra, o en lo que sea, o en la fama. O sea, es luchar mucho, padecer mucho, para luego cuando llegues arriba, conseguir un poquito de placer. Y al final los que llegan arriba del todo llegan tan hechos polvo que tienen que recurrir a las drogas y a cosas absurdas para evadirse de la realidad. Véase los famosos, los ganadores. Luego, o cambiamos la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, o cambiamos esta cultura por la cultura del placer, o vamos al caos, ya que no es solamente una cuestión de problemas concretos, sino que al final lo que ocurre es que nos vamos a cargar el planeta, porque razonando y razonando entendemos que el consumo es lo que crea empleo y este empleo es el que genera mayor riqueza económica. Y claro, para esto se fomenta el consumo hasta extremos increíbles, lo que genera contaminación del planeta, agotamiento de recursos, cambio climático. Y esto es un razonamiento económico, pero es una locura, porque nos estamos cargando el planeta en cuanto habitable para el ser humano. Así que mi propuesta es clara y sencilla, ya digo, abajo en la descripción lo dejo en mi libro. El placer tiene que ser lo fundamental.